Bienvenido a la clase de Ciencias sobre Medio Ambiente. Para esta semana, que es la quinta semana, siempre vamos a hablar de la unidad 3, electricidad, el contenido, corrientes y resistencia eléctrica en movimiento para noveno grado. Es el segundo video de la semana. Te saludo el profesor Roberto. Continuando con la clase. Los tipos de corriente eléctrica. Cuando el voltaje aplicado por el generador es senoidal, la corriente del circuito eléctrico es senoidal. Si el voltaje aplicado por el generador es constante o continuo, la corriente del circuito es constante también. Dependiendo del sentido de la corriente y de la temporalidad, se puede definir dos tipos de corriente eléctrica. Con mucha atención. Corriente directa, se abrevia CD. Es una corriente directa. Las cargas del circuito viajan en una sola dirección por los componentes eléctricos del circuito. Esto es debido a que la fuente del voltaje, o sea, una batería o fuente de alimentación de corriente continua, tiene una terminal siempre positivo y un terminal siempre negativo, por lo que hay corriente en una única dirección. Recuerda, el flujo de la corriente no cambia en ese sentido. Corriente alterna, se abrevia CA. En un circuito de corriente alterna, los electrones periódicamente invierten la dirección de su flujo. Esta inversión del sentido del movimiento de los electrones es llevado a cabo con la ayuda de fuerzas eléctricas y magnéticas. La fuerza del voltaje ya no es una batería o pila, sino otro tipo de generador eléctrico. Es un motor, digamos, sea de corriente alterna. La fuente del voltaje cambia de polaridad positiva a negativa y viceversa, a un ritmo regular, digamos la figura 5. Positivo, negativa, y va cambiando una forma constante de positivo a negativo. Comportamiento de la corriente alterna. Resolución de ejercicio con la ley de Ohm. Ejercicio 1. Observa el diagrama del circuito. ¿Cuánta corriente produciría un voltaje aplicado de 10 voltios, o sea, 10 voltios, a través de una resistencia de 5 ohms? Observa la imagen. Solución. Como la incógnita de la corriente, despejamos I. Luego sustituimos los valores conocidos en la ecuación y obtenemos I. Y va a ser B sobre R. Como ya tengo los valores del voltio, que son 10, y de resistencia es 5, 10 entre 5 es 2. Por lo tanto, la respuesta va a ser 2 amperios. Ejercicio 2. De acuerdo al diagrama del circuito simple, de cuánto es la resistencia, si se aplica un voltaje de 60 voltios producida a una corriente de 3 amperios. ¿Qué buscamos en este caso? Como la incógnita es la resistencia, despejamos R. Luego sustituimos los valores conocidos en la ecuación, obtenemos el valor de la resistencia. La resistencia va a ser el voltaje sobre, ¿recuerdas? Sobre amperios, ¿verdad? Entonces sería 60 voltios sobre 6 amperios. Y esto me va a dar 10, la resistencia va a dar igual a 10 ohms. Y ahí tenemos el valor buscado. Ejercicio 3. Si el foco del circuito de diagrama tiene una resistencia de 100 ohms y una corriente de 1 amperio, ¿cuál será el voltaje producido por la fuerza? En este caso, buscamos voltaje. Como la incógnita en este caso es el voltaje, despegamos B. Luego sustituimos los valores conocidos en la ecuación y obtenemos el valor buscado. En este caso va a ser el voltaje es resistencia por los valores de ohm. Tenemos voltaje 100 ohm por 1 amperio. Me va a dar 100 voltios. Ejercicio 4. Una barra de carbón de radio de 0.mm se utiliza para construir una resistencia. La resistividad de este material es de 3.5 por 10 elevado a la menos 5 ohm. ¿Qué longitud de la barra de carbono necesita para obtener una resistencia de 10 ohm? Ahí tenemos la barra. Datos. Resistencia 0.1 milímetros. P 3.5 por 10 elevado a la menos 5 ohm. R es igual a 10 ohm. Aplicamos la definición de resistencia. Resistencia es igual a P I sobre A. ¿Qué tendríamos que hacer? Solo sustituir valores. ¿Qué haríamos? ARP por pi es igual a 0.1 por 10 elevado a la menos 3, todo elevado al cuadrado. Me quedaría 10 sobre 3 por 5 por 10 elevado a la menos 5. Puedo usar la calculadora. Llevar un dato de 8.975 milímetros. Llegamos al final de la clase. Un pequeño cuestionario de la 18 a la 22
Contéstalo correctamente y te espero en la siguiente clase.